Buenas, antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Es de noche allá? ¿Estás solo? Si dijiste que sí, mira bien a tu alrededor. Tal vez no lo estés. El aula sellada. Me llamo Joaquín. Tengo 29 años y esto pasó cuando estaba en el último año de la secundaria. Nunca conté esta historia públicamente, solo a algunos amigos muy cercanos. Y hasta el día de hoy, no sé cómo explicarla sin que suene como una exageración. Pero te juro que fue real. Nos pasó a 4 compañeros, y ninguno volvió a hablar de eso. Yo iba a una escuela técnica de jornada completa, de esas que tienen talleres, patios internos y varios pabellones. Estaba ubicada en las afueras de una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Tenía buena reputación, aunque siempre se decía que el edificio era viejo, que antes había sido un internado o algo así. Algunas estructuras parecían más antiguas que otras y había pasillos que ya no se usaban. La escuela tenía un ala entera clausurada. Decían que era por problemas estructurales. Pero lo curioso era que esa ala no daba a la calle, ni tenía ventanas visibles desde afuera. Era como si la hubieran tapado con otras construcciones. Para acceder, había una única puerta doble con vidrios esmerilados, sellada con una cadena y un candado oxidado. Estaba en el fondo del pasillo del primer piso, junto a los salones de dibujo técnico. Nadie hablaba mucho de eso. Solo sabíamos que se llamaba Pabellón F. Durante años no le dimos importancia. Pero en quinto año, a mí y a 3 compañeros, Ezequiel, Leandro y Martín, nos empezó a picar la curiosidad. Un día de lluvia, cuando se cortó la luz y suspendieron los talleres, nos quedamos vagando por los pasillos. Nadie vigilaba mucho, y como teníamos llave del armario de herramientas, éramos los delegados del taller, se nos ocurrió probar suerte con la puerta del pabellón. Pensamos que sería divertido. Una especie de mini aventura. No sabíamos lo que estábamos haciendo. El candado estaba viejo, pero sólido. Aún así, logramos forzarlo con una prensa hidráulica pequeña que habíamos sacado del gabinete. El eslabón se dio con un chasquido sordo. Nos miramos. Ezequiel empujó la puerta. Costó abrirla, como si hubiera algo trabándola desde adentro. El primer golpe de olor fue lo que nos hizo dudar. No era humedad común. Era un tufo rancio, mezcla de madera podrida y algo más, como cuando abrís un cajón con ropa vieja guardada durante años. Pero multiplicado por 10. Todos hicimos una mueca. El interior estaba oscuro, y aunque el pasillo tenía algunas ventanas internas, parecían selladas o tapadas por fuera. Solo teníamos la linterna del celular. A medida que avanzábamos, los pisos crujían como si no aguantaran el peso. Las puertas de las aulas estaban cerradas, aunque no con llave. La pintura descascarada, pizarras con marcas que aún se leían, fechas del año 1993. Era como caminar dentro de un recuerdo olvidado. En una de las aulas encontramos pupitres apilados, un esqueleto de plástico en una esquina y carteles de anatomía colgando torcidos. Todo cubierto de polvo. Pero lo que nos llamó la atención fue que había una mochila escolar vieja sobre un banco. Polvorienta, sí, pero claramente no llevaba ahí más de un par de años. Dentro había un cuaderno, con tareas de 2012. Eso fue lo primero raro. ¿Cómo llegó hasta ahí si el ala estaba sellada desde hacía más de 20 años? Martín sugirió que algún profe o celador la usaba como depósito. Pero el ambiente no tenía nada de eso. Se sentía olvidado, o más bien evitado. Como si ese lugar no estuviera vacío, sino lleno de algo que no podías ver. Seguimos avanzando hasta llegar a una puerta distinta. Más alta, con una placa metálica que decía, Aula 7F. Estaba cerrada con pasador desde fuera. Como si la intención fuera que no se abriera desde adentro. Bromeamos con que tal vez ahí guardaban a los alumnos que se portaban mal. Decidimos abrirla. El aula estaba completamente vacía. No tenía bancos ni pizarras. Solo un crucifijo torcido sobre la pared del fondo y una silla en el medio, metálica, oxidada.
Alrededor, marcas extrañas en el piso, como dibujos hechos con tiza, pero casi borrados. Como si alguien los hubiera intentado limpiar o pisotear. Fue Ezequiel el que entró primero y se sentó en la silla, en tono de burla. «Señor profesor, ¿usted cree en fantasmas?», dijo en voz alta, imitando a un alumno. En ese momento, la puerta se cerró de golpe. Pensamos que era una corriente de aire. Corrimos a abrirla, pero no se movía. El pasador había caído de nuevo. Desde afuera. Solos, sin viento, sin inclinación. Martín empezó a golpear la puerta, mientras Ezequiel del otro lado decía que no se veía nada raro. Pero en su voz ya no había humor. «Che», nos dijo, «¿hay alguien más ahí afuera?». «¿Qué?». «No, somos solo nosotros tres. Acabo de ver a alguien pasar por el vidrio de la puerta y ustedes no se movieron». Nos miramos, nerviosos. En ese momento escuchamos a Ezequiel dar un grito. Breve, como de susto, y después silencio. Golpeamos la puerta, gritamos su nombre. Finalmente, entre los tres logramos romper el pasador usando una barreta que habíamos traído. Al abrir, lo encontramos parado en el medio del aula, temblando. Tenía la mirada clavada en la pared del fondo, donde estaba el crucifijo. Pero no estaba igual. Ahora estaba derecho. Perfectamente alineado. Como nuevo. ¿Lo acomodaste vos?, le preguntó Leandro. No, estaba así cuando me di vuelta. Y antes, escuché que alguien me hablaba. Desde la esquina. Una voz grave. No sé qué dijo, pero no era uno de ustedes. Salimos de ahí sin hablar más. Cerramos la puerta como pudimos. Volvimos a colocar la cadena rota y juramos no decir nada. Pero al día siguiente, Ezequiel no volvió a la escuela. Y no volvió nunca más. Nos enteramos por su mamá que había tenido una crisis de nervios. No podía dormir, decía que veía a alguien parado frente a su cama. Había pedido ser internado voluntariamente. Nos dolió, pero también nos asustó. Una semana después, alguien, nunca supimos quién, volvió a soldar la cadena del pabellón F. Pero esta vez, la puerta tenía un cartel nuevo. Prohibido el ingreso. Personal autorizado únicamente. Cuando le preguntamos al director por qué estaba cerrado, nos dijo algo extraño. Ese pabellón no se usa desde el 93. Por respeto a una situación grave. No pregunten más. No lo hicimos. A veces sueño con ese pasillo. Con el aula vacía. Con la silla. Con la voz grave que nunca escuché, pero que siento que me está esperando desde entonces. El último alumno. Mi nombre es Carla, y soy preceptora en una escuela secundaria nocturna del conurbano. No voy a decir el nombre del colegio por razones obvias, pero sí puedo decir que es público, bastante grande y con más de 30 años de funcionamiento. Lo que quiero contar ocurrió hace 4 años, durante una noche común de otoño. Fue una de las experiencias más perturbadoras que viví, y hasta el día de hoy me cuesta hablar de eso sin sentir un escalofrío. Yo suelo quedarme hasta tarde porque, como en toda secundaria nocturna, muchos alumnos son adultos que trabajan todo el día y llegan justo a tiempo a clases. A veces entran tarde, a veces piden certificados fuera de horario. Siempre hay algún trámite que atender, y no me molesta, me gusta mi trabajo. Esa noche en particular era martes. Llovía, y había bajado mucho la temperatura. Las clases terminaban a las 22:40, pero los últimos cursos estaban saliendo unos minutos antes porque uno de los profesores se había enfermado y no hubo quien lo cubriera. Para las 22:15, casi todos los pasillos estaban vacíos. Yo estaba en la sala de preceptoría, haciendo un par de informes en la computadora, cuando sonó el timbre de la entrada. Lo raro es que a esa hora ya nadie entra. Abrí la puerta del aula, crucé el hall y fui a la reja de entrada. No había nadie. Ni autos, ni alumnos, ni padres. Pensé que tal vez el portero había activado el timbre sin querer. Volví a mi lugar. 5 minutos después, el timbre volvió a sonar. Y esta vez fue acompañado por algo más.
Escuché pasos en el pasillo. No los típicos pasos de alguien caminando apurado. Eran lentos, como si alguien arrastrara los pies. Y se detenían por momentos, como si esa persona mirara por las puertas de los salones. Salí al pasillo con la linterna del celular. Me pareció ver una sombra en la esquina, justo donde está el aula 3B. Llamé. Hola. ¿Hay alguien? Silencio. Caminé hasta la esquina. El aula estaba cerrada. Me acerqué y noté algo extraño. La puerta tenía condensación, como si adentro hubiera mucho calor o humedad. Pero el resto del colegio estaba frío y no había calefacción en esa zona. Apoyé la mano sobre la manija y estaba tibia, como si alguien acabara de soltarla. La abrí. Adentro, las luces estaban apagadas. Todo parecía normal, salvo por un detalle: había una mochila en el último banco. Una de esas mochilas negras con cierres cromados. Estaba abierta. Me acerqué con cuidado. Dentro había útiles, un cuaderno y un nombre escrito con marcador en la solapa interior: Iván G., curso quinto segunda. Ese era uno de los cursos que habían salido temprano por la ausencia del profesor. Pensé que tal vez alguno de los chicos se había olvidado la mochila y volvió a buscarla. Pero si era así, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué estaba la puerta cerrada con la mochila adentro? Me incliné para revisar el cuaderno. Las hojas estaban mojadas, como si alguien hubiera estado llorando sobre ellas. Literalmente. Tenían manchas circulares, como gotas que se absorbieron. Fue ahí cuando escuché el ruido. Un leve clic. Provenía del pasillo. Salí a mirar. Todas las puertas estaban cerradas. Todas menos una. El aula de informática. Esa aula siempre se cerraba con llave porque había equipos que la dirección no quería dejar sin supervisión. Era parte del protocolo. Yo tenía la única copia de la llave esa noche. Pero la puerta estaba entreabierta. Volví sobre mis pasos, tratando de no hacer ruido. Empujé suavemente la puerta. No se veía mucho desde fuera, pero había una luz encendida al fondo. Una sola pantalla, la de la computadora del rincón, estaba prendida. Eso no podía ser. La PC estaba apagada al final de la jornada, yo misma lo había verificado con el técnico. Alguien estaba dentro. Entré. La pantalla mostraba un archivo de Word abierto. En la primera línea, en mayúsculas, decía: me olvidaron. Sentí un vuelco en el estómago. Quise cerrar el archivo, pero el cursor se movió solo. Letra por letra, se escribió una nueva línea. Nunca salí del colegio. Retrocedí, con la piel helada. Algo no estaba bien. Me di vuelta, y en el reflejo de la pantalla vi lo que juro era una silueta parada detrás de mí. Bajita, flaca, con la cabeza inclinada. Grité y salí corriendo. No volví a cerrar nada. No apagué luces. Solo agarré mis cosas y me encerré en la sala de preceptoría, con la puerta trabada. Llamé al portero, que vivía en una casita dentro del predio. Tardó en llegar, pero vino con cara de preocupado. Cuando le conté lo que había visto, no me tomó por loca. Todo lo contrario. ¿Era un pibe, chiquito?, me preguntó. Le dije que sí. ¿Qué me pareció ver eso? ¿Estaba mojado? No entendí la pregunta. Pero él insistió. Mira, dijo después de un silencio. No es la primera vez que pasa algo así. Años atrás, un chico se quedó encerrado una noche. Nadie se dio cuenta. Llovía fuerte. Lo encontraron al otro día, en el aula 3B. Se había electrocutado al intentar enchufar una estufa vieja. Parece que había un cable pelado. Desde entonces, hay docentes que lo ven de vez en cuando. Siempre cuando llueve. Siempre mojado. No supe qué decir. Esa noche me quedé hasta el amanecer en la sala, sin dormir. A la mañana siguiente, cuando llegaron los profesores del turno diurno, me miraron pálida. Algunos sabían la historia, otros no. Nunca se hizo oficial. Nunca se habló en actos escolares.
Pero en esa escuela, todos los que trabajamos ahí, sabemos. Sabemos que hay un alumno que nunca se fue. Y cada tanto, cuando llueve fuerte, vuelve a pasar lista. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. La directora nunca se fue. Mi nombre es Lucía, soy maestra de primaria desde hace más de 12 años, y si algo aprendí en todo este tiempo es que algunas escuelas tienen historia. Y no me refiero a fechas patrias o a aniversarios. Me refiero a historias que no aparecen en libros ni en placas conmemorativas. Historias que se susurran en voz baja en la sala de profesores o que los porteros evitan contar si hay directivos cerca. Esta experiencia me ocurrió en el segundo año que trabajé como suplente en una escuela del interior de la provincia de Buenos Aires, en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y los secretos duran poco. Salvo algunos. La escuela era antigua. De esas construidas con ladrillo visto, techos altos, pasillos largos y aulas con pizarrones enormes que crujían cuando cambiaba el clima. Tenía cierto encanto, sí, pero también algo que no sabría cómo describir. Era como si el tiempo ahí dentro transcurriera de forma distinta. Como si siempre fuera otoño. Incluso en verano, cuando el sol quemaba afuera, dentro de esas paredes todo se sentía opaco, frío, ajeno. Me asignaron a tercer grado. Un grupo hermoso de chicos con quienes me encariñé rápido. Pero desde el primer día noté algo extraño. Cada vez que alguien nombraba la dirección, la oficina donde se supone que estaba la directora, los chicos bajaban la voz. Uno incluso me dijo en un recreo: «Seño, ¿ya conociste a la señora de los zapatos duros?». Pensé que hablaban de alguna profesora exigente. Pero otro agregó: «Camina fuerte, pero nadie la ve». Esa frase me dejó helada. Pregunté en la sala de profesores si alguien entendía a qué se referían los chicos. Una de las docentes más jóvenes me respondió con un tono que mezclaba nerviosismo con ironía: «Seguro te van a contar la historia de la directora vieja. La que todavía no se fue». Pensé que era un chiste. Pero nadie se rió. Ese mismo día, durante el segundo recreo, tuve que ir a buscar un cuaderno que había olvidado en mi aula. Mientras caminaba por el pasillo vacío, lo escuché. Tac, tac, tac. Pasos firmes. Tacones sobre baldosas antiguas. Venían desde el fondo, desde la dirección. Miré el reloj. La directora titular no estaba esa semana. Se había tomado unos días por un problema de salud. Y la vice estaba con los padres en una reunión en la galería abierta. No había nadie más que pudiera estar caminando ahí. Aceleré el paso, recogí el cuaderno y regresé sin mirar atrás. Esa noche, no pude dejar de pensar en lo que me habían dicho. Me puse a buscar información sobre la escuela. Lo que encontré no estaba en ninguna página oficial. En un blog olvidado, escrito por un vecino del pueblo, leí sobre una antigua directora de la institución. Una mujer llamada Ernestina Sosa. Había estado al frente de la escuela por más de 20 años, hasta su fallecimiento, dentro del edificio. Según contaban, un viernes de 1998, Ernestina había discutido con parte del personal por una reforma que no aceptaba. Ella era de la vieja escuela, estricta, de cabello recogido, labios finos y siempre con tacos. Ese día, después de su última reunión, se encerró en la dirección. Y no volvió a salir. La encontraron al día siguiente. Sentada en su silla, mirando al frente. Como si siguiera revisando planillas. Murió de un infarto fulminante. Después de eso, varios intentaron reacomodar la oficina. Pintarla, redecorarla, cambiar el mobiliario. Pero hubo quejas. Ruidos por la noche. Archivos que desaparecían. Cajones que se cerraban solos. Tacones que se escuchaban a cualquier hora, incluso sin nadie cerca. Con el tiempo, la dirección volvió a ser lo que era. Nadie cambió nada. El escritorio, los armarios, incluso su silla, todo seguía ahí. Como si Ernestina solo hubiera salido un momento. Volviendo a mi experiencia,
Los días siguientes fueron extraños. Los chicos comenzaron a portarse raro. Uno, el más inquieto del curso, se volvió completamente silencioso. Se quedaba mirando la puerta de la sala, como esperando algo. Otro me dijo que la señora de los zapatos duros lo había retado por correr en el pasillo. Nadie más lo había hecho. Un viernes por la tarde, cerca de la salida, tuve que quedarme sola en el aula porque uno de los padres llegó tarde a buscar a su hijo. Estábamos dibujando para hacer tiempo cuando de pronto, la puerta se cerró de golpe. El niño se asustó, pero no lloró. Solo me miró y dijo: «Es ella. Siempre se enoja cuando nos quedamos más tiempo». Intenté abrir la puerta. Estaba trabada. No con llave, sino como si algo empujara desde afuera. Al minuto, volvió a abrirse sola. Salimos de inmediato. Esa noche, lo soñé. Soñé con la oficina de dirección, iluminada por la luz anaranjada del atardecer. Ernestina estaba sentada en su silla, de espaldas. Cuando me acerqué, giró apenas la cabeza. Tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Pero no estaba enojada. Solo triste. «Esta escuela es mía», dijo. «Nadie se va hasta que yo diga». Desperté con un dolor de cabeza insoportable. No volví a tener ese sueño, pero desde entonces evito mirar directamente hacia la dirección cada vez que paso por ese pasillo. Es como si alguien estuviera observando desde la ventana, aunque la persiana esté baja. Y no soy la única. Otros docentes aseguran haber escuchado los pasos. Incluso hay quien afirma haber visto a una mujer salir del baño del personal y caminar hacia la oficina, solo para desaparecer en la esquina. Hoy, ya no trabajo en esa escuela. Pero sé que Ernestina sigue ahí. Vigilando. Controlando. Y cada vez que suenan esos tacones, es porque algo no le gusta. Cuarentena. Me llamo Valeria. Soy docente desde hace casi 15 años y a lo largo de mi carrera pasé por todo tipo de instituciones, urbanas, rurales, públicas, privadas. Algunas mejores que otras, claro. Pero nada se compara con lo que viví durante una suplencia en una escuela rural, aislada y olvidada por todos. Fue en el año 2021, justo cuando se estaba saliendo de la peor etapa de la pandemia. Las clases presenciales estaban volviendo de a poco, y como muchos docentes de mayor antigüedad aún no querían volver por miedo o por problemas de salud, se ofrecían cargos temporales en lugares donde nadie quería ir. Yo necesitaba el trabajo. Así que acepté. Era una escuela primaria ubicada a 15 kilómetros de un pequeño pueblo del interior de Entre Ríos. El acceso era por camino de tierra y no había señal en el celular en varios tramos. La institución estaba cerrada desde el inicio de la cuarentena y aunque se había planeado su reapertura, aún no había alumnos asignados porque el edificio debía ser reacondicionado tras casi 2 años sin uso. Mi tarea, me explicaron, no sería dar clases, sino cuidar el edificio durante una semana entera mientras un grupo de obreros terminaba unas reformas menores. Me alojaría en una sala acondicionada con cama y cocina y recibiría una paga extra por permanecer allí las 24 horas. Al principio, me pareció una experiencia diferente. Me llevé libros, descargué series en la notebook y hasta pensé que me vendría bien ese aislamiento para desconectar un poco. Pero apenas llegué, algo me pareció raro. La escuela era pequeña, un salón grande, 2 aulas, una dirección, baños y un galpón al fondo. El portón de entrada estaba oxidado, la galería cubierta tenía bancos de madera podridos por la humedad y había un olor persistente en el aire, como a encierro y tierra mojada. Me recibió Hugo, el director, que llegó en una camioneta vieja acompañado por un portero. Me entregaron las llaves, me mostraron la sala donde dormiría y se fueron antes del anochecer. Cualquier cosa, mañana a la tarde pasa el encargado de mantenimiento, me dijo Hugo antes de subirse al vehículo. Pero no esperes visitas. Este lugar está más muerto que el cementerio del pueblo. Lo dijo en tono de broma, pero la frase me quedó dando vueltas. Esa primera noche fue tranquila. Fría,
silenciosa, apenas interrumpida por el ruido del viento colándose por las rendijas. Dormí poco, más que nada por la incomodidad del colchón y por la sensación de estar demasiado sola. A la mañana siguiente, empecé a recorrer las instalaciones. Había telarañas en las ventanas, polvo en los pupitres, hojas secas acumuladas en los rincones. Lo que más me llamó la atención fue una aula cerrada con llave desde afuera. No tenía cartel ni número. Solo una cerradura antigua, como de esas de casona vieja. Intenté abrirla con las llaves que me habían dado, pero ninguna coincidía. Pensé que estaría clausurada por alguna razón estructural. Pero mientras me alejaba, escuché algo del otro lado de la puerta. Un murmullo. No era claro, pero era una voz. Un susurro suave, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me acerqué de nuevo, contuve la respiración y nada. Solo silencio. Esa noche, mientras cenaba frente a la cocina eléctrica, volvió el murmullo. Esta vez, provenía del pasillo. Salí con una linterna, pensando que quizás había entrado algún animal. Pero no vi nada. Solo las sombras proyectadas por la luna a través de las ventanas sucias. Me dije a mí misma que estaba sugestionada. Que era el encierro, la oscuridad, la soledad. Pero el tercer día, ocurrió algo que no pude ignorar. Estaba leyendo en la galería, cerca del mediodía, cuando escuché que una puerta se cerraba con fuerza dentro del edificio. Corrí hacia adentro. Las aulas estaban vacías. La dirección, cerrada. Pero cuando llegué al aula bloqueada, la puerta estaba entreabierta. Me paralicé. Tomé coraje, empujé lentamente, y entré. El aula estaba en penumbras. No había ventanas, solo una rejilla rota en una de las paredes que dejaba pasar algo de luz. Lo raro era que, a diferencia del resto de la escuela, ese salón estaba limpio. No había polvo, ni telarañas. Los bancos estaban alineados, los pupitres ordenados. Y sobre el pizarrón, había algo escrito con tiza blanca. Presente. Solo esa palabra. Volví a cerrar la puerta, nerviosa, tratando de convencerme de que quizás alguien más había estado ahí antes. Quizás los obreros. Pero ninguno de ellos apareció esa semana. Desde ese día, las cosas se volvieron más intensas. Cada noche, a la misma hora, exactamente a las 2:17 de la madrugada, escuchaba pasos en el pasillo. Tacones, como de una mujer caminando lentamente. Después, un portazo. Luego, silencio. Una madrugada, cansada de no dormir, decidí esperar esos pasos sentada frente a la puerta de la sala. Cuando los escuché, salí de golpe, linterna en mano. No había nadie. Pero el aula cerrada estaba de nuevo entreabierta. Entré temblando. Y esta vez, sobre el pizarrón, había otra palabra. ¿Fuiste vos? No supe qué hacer. El resto de la noche la pasé encerrada en la dirección, con la linterna apuntando a la puerta. Al día siguiente, fui al pueblo y busqué información. En la biblioteca local, una mujer mayor, creo que era la bibliotecaria de toda la vida, me preguntó por qué me interesaba en esa escuela. Le conté que estaba de guardia por una semana. Ella me miró fijo y me dijo sin rodeos. Esa escuela se cerró hace años por algo que nadie quiere contar. Dicen que durante la pandemia, una docente suplente fue enviada a cuidarla y desapareció. Le pregunté si era una leyenda, algún chisme de pueblo. Negó con la cabeza. Yo la conocía. Se llamaba Daniela. Amaba enseñar. Pero un día, se esfumó. Nadie supo más de ella. Solo encontraron su bolso y una palabra escrita en el pizarrón del aula vieja, presente. Sentí que me faltaba el aire. Volví esa misma tarde a la escuela, recogí mis cosas y me fui sin avisar. A la semana, me llamaron del consejo escolar para saber por qué había abandonado el cargo. Les dije que me había enfermado. No insistieron. Jamás volví a esa zona. A veces pienso en lo que me dijo la bibliotecaria. Y no sé qué pensar. ¿Vi a Daniela? ¿Fue su presencia lo que escuchaba? ¿O estaba a punto de convertirme en otra historia olvidada?
Lo único que sé es que desde aquella semana, cada vez que paso por una escuela vacía, me pregunto si realmente está vacía o si alguien sigue ahí, repitiendo una rutina que nunca se detuvo. La mañana que nadie recuerda. Me llamo Marcos y soy preceptor en una escuela técnica del conurbano bonaerense. Llevo casi 12 años trabajando ahí. No es un lugar peligroso, ni una institución abandonada ni mucho menos. Es una escuela común. De esas con murales a medio terminar, timbres que suenan mal y sillas cojas en la preceptoría. Lo que voy a contar pasó hace 3 años. Y no fue solo una experiencia personal. Involucró a toda la escuela. Pero, extrañamente, nadie más parece recordarlo. Ni los profesores, ni los alumnos, ni los directivos. Solo yo. Y esa certeza me ha hecho dudar, pensar si no estaré volviéndome loco. Pero lo que viví fue real. Lo sentí, lo vi, lo sufrí. Por eso lo cuento ahora, aunque muchos no me crean. Fue un lunes. Lo sé porque los lunes llego más temprano que de costumbre, para revisar las planillas y preparar los partes semanales. Aquella mañana, al entrar al edificio, lo noté distinto. No había ruido. La escuela, a las 7:15 de la mañana, suele ser un caos, chicos corriendo, profes tomando café, el portero barriendo apurado, pero ese día todo estaba en un silencio incómodo. El aire era denso. Como si el edificio estuviera vacío. Pensé que me había confundido de horario. Revisé el celular, 7:17. Bien. Entré por el pasillo principal. Las luces fluorescentes parpadeaban más de lo habitual. Caminé hasta la preceptoría. Estaba abierta, pero vacía. La pava seguía enchufada, con el agua tibia. Como si alguien hubiera estado ahí hacía minutos. Pero no había nadie. Comencé a recorrer los pasillos. Las aulas estaban abiertas. Las mochilas, los cuadernos, hasta los celulares de algunos chicos, todos sobre las mesas. Pero no había ni un solo alumno, ni un solo profesor. Era como si, de un momento a otro, todos se hubieran desvanecido. Volví a la dirección. Vacía. La secretaría, vacía. La cocina, los baños, vacíos. Pero el portón de entrada seguía cerrado con candado. Nadie había salido. Y nadie podía haber entrado sin abrirlo desde adentro. Empecé a sentir un cosquilleo en el pecho. Como cuando uno se da cuenta de que algo está muy mal y no tiene cómo explicarlo. De repente, escuché un sonido. Fue como una tos, suave, lejana. Provenía del fondo del edificio. El pabellón viejo. Donde están las aulas de laboratorio que casi no se usan. Fui hasta allá. Empujé la puerta que da al pasillo trasero. Las paredes tenían manchas de humedad. El piso crujía bajo mis pies. Y entonces lo vi. Un chico. Sentado solo en un banco. Mirando hacia adelante, completamente inmóvil. No era un alumno conocido. Vestía el uniforme, sí, pero el estilo era diferente. Como si perteneciera a otra época. El pelo prolijo, la mochila de cuero, una cartuchera de lata sobre el pupitre. Hola. Le dije, intentando sonar tranquilo. No respondió. Me acerqué. El aire alrededor de él era más frío. Lo juro. Era como si la temperatura bajara solo en ese punto. El chico giró apenas la cabeza y me miró. Tenía los ojos vacíos. No ciegos. Vacíos. Como si no estuviera realmente ahí. ¿Dónde están los demás? Pregunté. Y entonces habló. Pero no con una voz de niño. Era una voz grave. De adulto. Rota. Como si saliera de muy adentro de su garganta. Vos no tenías que ver esto. Me congelé. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Sentí que el aire se volvía espeso. Y luego, oscuridad. No me desmayé. No fue así. Fue como si el mundo se apagara por un segundo. Y cuando todo volvió, estaba en la preceptoría.
sentado, con el parte de asistencia en la mano. Eran las 7:19. Y la escuela, llena. Los chicos corriendo, los profes en la sala, el portero barriendo. Todo como siempre. Miré el reloj. 2 minutos habían pasado. Pero yo había vivido algo que me había parecido eterno. Fui hasta el pasillo del pabellón viejo. No había nadie. El aula estaba cerrada con llave. Polvo por todos lados. Como si no se usara desde hace años. Busqué a mis compañeros. Les pregunté si habían llegado más temprano. Todos me dijeron lo mismo. No, recién llegamos. Les pregunté si se acordaban de haberme visto más temprano. Negaron. A lo largo del día, traté de entender qué había pasado. Revisé las cámaras de seguridad. Y ahí fue peor. En las grabaciones, se me ve entrando a la escuela a las 7:15 y desapareciendo del cuadro. Literalmente. Como si me desvaneciera. Reaparezco a las 7:19, sentado en la preceptoría, mirando el parte de asistencia. Nadie más parece haberse percatado de ese momento. Ni un solo alumno recuerda haber llegado y no ver a nadie. Ningún docente notó nada extraño. Y entonces recordé lo que me dijo un profesor una vez, cuando hablábamos de las cosas raras que se comentaban de las escuelas viejas. Hay lugares donde el tiempo se dobla, donde la realidad se confunde. Y a veces, hay gente que se sale por unos minutos y ve cosas que no debería ver. No sé si eso me pasó. Pero desde aquel día, cada vez que entro al edificio a la mañana temprano, no puedo evitar sentir ese silencio denso en el aire. Como si el lugar supiera que yo estuve del otro lado. Y que puede volver a mostrarme lo que nadie más recuerda. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar cuando menos lo esperes.